primero una parte, después otra parte. ¿Sí? Parece que volvió Carlos. Sí, porque se Sí, está grabando volvió, ahora. volvió la luz ¿La luz? y así que volví. Este, vamos a ver dónde había dejado. Aquí. Em, terminaba, Andrés, por favor, la consulta que tenías. No, no, ya estaba a lo último un poco haciendo un monologuito Bien. de qué cosas considerar. Bueno, habíamos Pero sí hablado de hubo consulta. ortografía, formato general, listo. Bueno, y en cuanto al contenido, gente, esto es muy dependiente de lo bien o mal que estaba en el TP1, 2 y 3, ¿cierto? De hecho, hay grupos que descubren que indicadores que hicieron en el TP3 estaban mal, los corrigen, o objetivos estratégicos estaban mal también. Este, se corrige. ¿Mm? El tema es que el todo sea consistente, el plan, los objetivos, los indicadores y las proyecciones. Algo que vi en algunos grupos, vamos a ver si puedo, sí. Imagínense que estamos con un gráfico, entonces es un gráfico de el plan, ¿cierto? Esto es 2021, 22, 25 o 26. Y esto es, acá grafican el indicador, ¿cierto? Que están proyectando, esto es a futuro. Entonces, el indicador, supongamos que se llama eficiencia de mano de obra, por decir cualquier cosa. Y parte en un valor 2021 que está por acá. Y resulta que la proyección, esperen que, aquí está, la proyección que grafican ellos mismos hace una cosa así. O sea que arrancó de acá, terminó acá y en el medio bajó hasta acá, en el año 2024. Entonces la pregunta obvia de que están mirando esto es, o sea que ustedes están, y como eficiencia suena a que cuanto más mejor, ¿cierto? Como liquidez, qué sé yo, como productividad, son indicadores positivos. Ustedes están planificando, o sea, se juntaron todos los genios de la empresa y planificaron empeorar en 5 años con un valle en el 24 o el 23 peor, y después suben un poco, pero quedan por debajo del original. O imaginemos que lo superan, que hacen esto. ¿Eh? Y entonces la pregunta obvia es, ¿y por qué pasa esto? O sea, que están planificando empeorar en los próximos 2 años y mejorar mucho en los siguientes 3. Explíquenme por qué planifican empeorar, porque es muy difícil de justificar ante cualquiera, y cómo van a hacer si partieron de acá para llegar hasta acá pasando por acá. ¿Mm? Entonces traten de evitar esas preguntas medio obvias, este, revisando bien los valores. Tal vez esté bien numéricamente esto, pero debe tener una muy buena justificación. ¿De acuerdo? Ese es un punto que quería destacar. Y el otro, que es un clásico todos los años, en realidad, porque nosotros lo comentamos también para el TP3, el tema de las unidades de medida. Chequen y rechequen que estén bien y sean consistentes con lo que están diciendo. ¿De acuerdo? Porque una cosa, como siempre digo, es en el coloquio entre el docente y el alumno, es algo más íntimo. Acá va a quedar a la vista de todos que está mal o el indicador o está mal la unidad de medida o está mal los dos, que a veces también pasa. ¿Eh? Entonces, revisen y revisen ese punto. Esto no es trabajo del expositor, esto es trabajo de todo el grupo. ¿De acuerdo? Eh, Así que son dos temas que son bastante repetitivos, por eso es que los menciono, el tema unidad de medida y el tema de eh, las variaciones inexplicables de algunos valores. Eh, bueno, y eso está, acá esta unidad de medida está puesto puntualmente. Otra cosa donde se puede ganar mucho, si lo hacen bien, es en esto, relaciones entre indicadores, para la parte 1. ¿Sí?
partiendo de una base, gente, escuchen bien, no hay un orden preestablecido de presentación de los indicadores. No tienen por qué decir, bueno, empezamos, en visión económica financiera, este y este, visión tal, visión tal. Pueden mezclarlos para dar a entender relaciones muy fuertes entre ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Y la otra cosa importante es relaciones entre indicadores y de los indicadores con el objetivo estratégico. Que quede siempre claro el porqué de cada indicador, que está puesto acá, coherencia de indicadores con plan estratégico. Chequen, chequen y chequen mientras practican la exposición. En lo que es la parte 2, lo mismo, gente. Este orden, que nosotros creo que está así en el índice, no es el orden de exposición. El orden de exposición, ¿cuál es? Es el orden que mejor describe la situación de la empresa a agosto 2022. No hay un orden preestablecido. Ustedes pueden empezar por el final y después alimentar ese final con distintos aspectos que contribuyen a esa diferencia o ese hecho más relevante, o bien pueden hacer la administrativa, digamos que es este esquema general, resultados, balance, etc. Ustedes pueden contar que la venta bajaron, los gastos subieron y los gastos financieros subieron, resultado, la utilidad bajó, o puede empezar por la utilidad bajó tantos millones de pesos, 8. De esos 8 que bajó, 4 están justificados por menores ventas. Y las menores ventas están justificados, son 4, 3 por menores precios y solamente 1 por menor volumen. O tal vez los 4 por menores precios. ¿Se dan cuenta? Y después los otros 4 están en gastos financieros, punto, por el aumento de tasa. Gasto administrativo, gastos comerciales, costo de mercadería vendida, irrelevante a efectos de la diferencia en estado de resultados. No hay que contar todo. Hay que tener la habilidad cuando diseñen la exposición de detectar lo más relevante e ir directo a eso. No cuenten todo. Vayan a lo más importante, a las diferencias más importantes. Ejemplo típico, capital de trabajo. Pensábamos en agosto tener 1.000.000 de pesos menos que en enero o en diciembre, una variación -1 era lo presupuestado, o dicho de otra forma, que el capital fuera de, no sé, 30 millones de pesos. Y en lugar de tener -1, tenemos +2. Tenemos un problema. ¿Dónde está el problema? No me cuenten todo. Digan, no, el problema, miren, está en el stock de producto terminado, porque hemos producido mucho más de lo que pensábamos y vendido menos, listo. Se combinó, tenemos 2 millones más ahí. El resto es irrelevante. O tenemos 3 millones más ahí y el resto baja y compensa parte. No hay que contar línea por línea. Eso es mortalmente aburrido y la gente pierde el interés. Eso forma parte del diseño de la exposición. Hacer énfasis en los aspectos más relevantes. Eso también es trabajo de grupo. El expositor refleja el libreto que le dan, digamos. El expositor le da un libreto y él lo cuenta bien. Eso sí es mérito de él, contarlo bien. Bien, lo mismo para todo lo que es la parte 2. Lo importante es converger rápidamente a lo más relevante. Si no se torna muy aburrido. Las referencias a indicadores no son una ley, pero hay que hacerlas cuando es relevante. ¿Se dan cuenta? Cuando es relevante. Ejemplo, inversiones. Estamos 2 millones por debajo de lo previsto a activar en agosto. ¿Y eso cómo impacta? Impacta en que no vamos a terminar las inversiones a diciembre y que menor avance y que entonces este incremento de ventas para el 2023 no vamos a tenerlo, porque en enero no vamos a tener la inversión terminada, que era una línea nueva, por ejemplo. Entonces este indicador, participación en el mercado, no vamos a llegar, va a estar afectado en 2023. ¿De acuerdo?
Eso es, otra vez, no lo dejen librado al pobre expositor. Le digo pobre porque es el que tiene que poner la cara, sino que prepárenlo entre todos, ¿de acuerdo? Si eso está bien armado y bien practicado, el resultado del expositor les pone tranquilo y el resultado es bueno. En cuanto a las preguntas nuestras, si el expositor no puede responderla, no tiene ni idea, eso obviamente baja la calificación global en el aspecto, ¿en qué aspecto? A ver, en el ítem conocimiento del tema, pero es perfectamente posible, como van a estar todos conectados, presentes se supone, y con la cámara conectada, los cuatro, puede perfectamente pedir asesoramiento, ayuda, a que otro conteste. ¿Sí? Listo. Lo peor es que quede sin responder la pregunta. Contesta otro, que demuestra conocimiento, y listo. Baja un poco la nota de este ítem, que es 30% de esta parte, pero bueno, no dejen nada sin responder, ¿de acuerdo? Eh, ¿Alguna duda más? Hacemos énfasis en estos dos aspectos, porque por experiencia son los que se demuestran más flojos por poca práctica que ustedes tienen en exposiciones. ¿eh? Por poca práctica que muchos de ustedes tienen en exposiciones, lo cual genera básicamente nervios, y los nervios traen como consecuencia errores, errores de tiempo, errores de exposición, etcétera. Sí, Erdos. Profe, dos preguntitas. Una rápida es, ¿a qué se refiere la parte de material con formato general? Ah, Y después una sobre la primera parte del TP4. Se la hago después que me respondas. formato general se refiere básicamente a composiciones de colores y de formas, ¿sí? El aspecto general de las slides. Por ejemplo, una cosa que me comentaba ayer uno de los docentes es, mi grupo tenía el título, cada slide tenía un título en algún lado distinto, abajo a la izquierda, arriba a la derecha, en el medio. Entonces el que estaba viendo eso se perdía. Dice, ¿dónde está el título? Si cada slide me cambian, no, me cambian en la distribución básica. Una cosa que ayer me llamaron la atención y que es muy relevante, que forma parte del formato general, es el número de slide, gente. Tiene tiene que estar visible, y si es posible que esté lindo. Vieron que hay varias formas de mostrarlo. ¿Por qué? Porque cuando hagamos nosotros las consultas, la consulta se me va referido a un gráfico o a una tabla, y vamos a decirles que en el slide 8 la curva esta, como el ejemplo que yo les di, baja y sube. ¿Por qué? ¿Por qué no sube siempre? No se lo vamos a preguntar mientras ustedes se exponen. Vamos a volver hacia atrás, a la 8, a la 12, a la 15, siempre que tengan número. Nosotros anotamos el número. Entonces pónganle el número a todas. Si no tienen número, ERDOS, formato general, sobre el 5 la nota, máximo 3 estará. ¿De acuerdo? Tu segunda pregunta. Sí, el primer anexo que tenemos que básicamente llenar con los valores de los indicadores de cada año, tenemos el del año real o último estimado. Ese hay algunos indicadores que por ser tipo variación no los podemos llenar del todo. Básicamente tendríamos que inventar datos. Bueno, Porque si no, en general, eso lo puedes ¿cómo dar lo con... llenamos? ¿Lo ponemos como no dato o como que no hay datos o como lo llenamos con una estimación que hagamos Bueno, nosotros, básicamente? a ver, yo te comento lo que les he comentado a mis grupos con esa misma pregunta. En general, yo no recomiendo hacer indicadores referidos al año anterior. Recomiendo hacer indicadores referidos al año base. Con lo cual, el año base claramente es diciembre de 2021 y eso es 1, 100%, como quieras, digamos. Así que no hay problema. Y sobre ese vos ponés los otros años referidos al año base, que es siempre el mismo. ¿De acuerdo? Con lo cual no tenés ese problema. Si vos decís, no, el año anterior, y ahí sonaste, porque no tenés 2020. Entonces, claro, te quedas sin datos. Con lo cual no incluís el 2021.
Con lo cual corre el riesgo de que algunos gráficos inicien con 2021 y otros inicien con 2022. Y eso, digamos que otra vez en formatos no califica bien. Lo más claro es que tengan todos la misma distribución, los mismos ejes, 2021 a 2026, o de hecho 2022 a 2026, y eso es lo óptimo. Así que analícenlo. Pero como siempre decimos, convérselo con su docente amigo, que es el de tu grupo. Recuerden que en las exposiciones las evaluamos todos los docentes, ¿sí? Todos los docentes que estén ese día, esa tarde o esa noche, ¿no? Que sean todos los días. Y bueno, y la mayoría de los docentes son, para ustedes, son terceros, son desconocidos, y para mí los grupos. Entonces, docente que no tiene idea del trabajo práctico, porque nunca lo vio, evalúa por lo que ve, ¿de acuerdo? Y lo que ve son esos 15 minutos, nada más. Esa es la impresión que queda, que es lo que expuso la ingeniera Puebla cuando expuso la explicación. La impresión es lo que queda, ¿sí? Después me dirán, no, pero yo, nuestro grupo, somos muy brillantes, muy picantes. Sí, pero mira, expusieron mal, el material era malo, y bueno, el contenido era excelente, pero fue en cierta forma descalificado por cómo lo mostraron y cómo lo pusieron. ¿Más consultas? ¿Más dudas? A ver quiénes quedan los valientes. Empezamos como 40, ahora y 18. Será todo por corte de luz. Em, Profe, antes que sí, se vaya, yo tengo una pequeña duda. sí. El parcial pasado, el teórico, los que habían expuesto tenían la ventaja de no tener que ir a la segunda instancia del teórico. En este caso, en el segundo cuatri, pasa algo parecido. Sí, el desarrollo, lo que sean las preguntas, van a ser calificados de acuerdo a la exposición. Solamente los que expusieron, yo voy a publicar la lista que yo tengo, siempre publico por las dudas, los que expusieron exposición del día, en 15 minutos, los que pusieron preguntas tienen un plus en la nota de en la primera parte, digamos. Sí, Listo, muchas gracias. bien. Profe, y los que expusieron inversiones igual que los de Lo mismo los que que, expusieron. lo mismo que expusieron, sí, no hacen la parte de desarrollo, tiene una nota. Bueno, y aprovecho otra pregunta con respecto a la parte 2 del trabajo. Los gráficos que tenemos que presentar, o sea, de enero a agosto no mostramos nada en gráficos, ¿verdad? O sea, solo el acumulado, no una evolución, por ejemplo. Claramente no, salvo que eso diga algo, que agregue algo, pero en general no, y es un error muy típico No. el que decís vos, Sofi. No sé por qué les encanta mostrar enero-agosto cuando ya lo mostraron, se supone, en las reuniones de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, y además que no agrega nada, porque en realidad, si yo estoy, vamos al ejemplo que di capital de trabajo, si hoy, o sea, hoy a fin de agosto, estoy con 1 millón de más respecto al presupuesto, no me interesa si en marzo estaba 3 millones de menos, porque peor todavía, y me gané 4. No interesa. Vos tenías que tener 30 millones de capital de trabajo y tenés 31, o sea, está mal. Bueno, ahora me explicarás de ese millón, esta parte acá, parte allá. Y la otra pregunta es, listo, estoy +1. A fin de año, ¿con cuánto pensábamos terminar? 23. Bueno, ¿con cuánto vamos a terminar? Es la pregunta del jefe, digamos. ¿Sí? Bueno, con 23,5. Bueno, ¿cómo vamos a bajar de 30 a 23,5? Esas son las preguntas obvias que le vamos a hacer. O sea, que estén preparados para responderlas. Entonces, ¿qué mostrarías?
Bueno, en el caso de trabajo, que es un stock, es foto. Presupuesto real a fin de agosto. Y presupuesto a diciembre y proyectado a diciembre. Y las explicaciones del caso. ¿Por qué estamos por debajo? ¿Por qué estamos por encima en agosto? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Y por qué? ¿De acuerdo? Y eso coherente con el resto de las cosas que digas, digamos, ¿no? Ejemplo, dijiste, no, produjimos según lo que está presupuestado, pero vendimos menos. La pregunta ahí es, bueno, entonces te sobra producto terminado, eso impacta capital de trabajo. Hay coherencia. Y la otra pregunta es, si vendieron menos entre enero y agosto, ¿por qué hemos producido lo mismo que decía el presupuesto? ¿Sí? Puede haber un motivo. ¿De acuerdo? Listo, Profe, y en caso que haya gracias. una tendencia marcada, por ejemplo, de que, no sé, que el resultado viene dando algo por debajo de lo presupuestado, Sí. ¿podría mostrarse alguna evolución y decir, continúa con la No, tendencia porque o algo así? O- eso lo ves, ¿sabes qué? En el caso del resultado, que es un flujo, vos vas a mostrar el resultado de agosto, el resultado acumulado a agosto, siempre presupuesto versus real, ¿cierto? Entonces, a ver, si en agosto la utilidad fue 1 millón más de la prevista, pero el acumulado es 5 millones menos, ¿sí? Quiere decir que te ha ido muy mal de enero hasta julio, por lo menos, ¿cierto? Entonces vos vas a explicar por qué estás 1 millón arriba, siendo que venías por abajo antes, no te hay que mostrar la evolución. ¿Y cómo vas a hacer para llegar y a cuánto vas a llegar a diciembre? ¿Sí? O sea, ese cambio de tendencia violento, ¿a qué se debe? Porque aunque sea positivo, tiene un motivo, digamos, ¿sí? Que se puso de moda nuestro producto, qué sé yo. Porque, o cerraron la importación, el gobierno cerró la importación y listo. De que o nos compra a nosotros o a nadie, que cosa que puede llegar a pasar, de hecho está pasando, pero una explicación. Y si esa tendencia positiva violenta entre julio y agosto es sostenible hasta diciembre. Entonces, por ahí sería más acertado una evolución a futuro o alguna proyección que Sí, pero algo. el mes a mes no se gasten, porque no agrega nada. En realidad, vos me decís, venía en acumulado 5 millones. En realidad estoy 5 millones. El resultado de julio, de agosto fue muy bueno, pero vengo 5 millones abajo, ¿sí? En el acumulado. O sea que arranco septiembre por debajo. Bueno, ¿cómo voy a terminar en diciembre? Mm. Igual que el presupuesto, por debajo, por arriba, ¿y qué voy a hacer? Desde caso que esa tendencia cambie, ¿no? Esa es la pregunta a responder para diciembre, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer para llegar a diciembre en esta situación? Ejemplo de inversiones retrasadas, típico. ¿Eh? Inversiones retrasadas. Ejemplo de inversiones que es muy común con equipamiento importado, tipo de cambio que subió por encima del presupuestado, me está faltando pesos, digamos, porque yo vendo en pesos, pero compro equipos importados. Entonces, bueno, la inversión viene bien en cuanto a plazo, pero viene costando mucho más de lo que está en el presupuesto. Bueno, ¿cómo va a terminar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con la deuda? Adicional generada por eso. ¿De acuerdo? Son casos Eso, profe, absolutamente gracias. lógicos y reales. No estoy contando que se vino la pandemia, digamos, sí, podría ser, pero son cosas que no son extraordinarias, digamos. Caída de ventas porque es un nuevo competidor, nacional o extranjero, no importa. Esas cosas pueden pasar también. ¿Más dudas? Profe, para ir limpiando un poco todo lo que hablamos, básicamente en cada indicador, estoy hablando del control presupuestario, ¿no? Sí, Hay que hacer una comparación entre lo real y lo proyectado en agosto. no. eh, o- Lo de agosto es presupuestado, por eso. entre Y de- presupuesto y real. Agosto es real, bien, presupuesto lo mismo, real. Diciembre es presupuesto, que no cambia nunca, y proyectado. claro, y acumulado no hace falta ponerlo en un gráfico, con ponerlo en una ventana a la derecha de los gráficos es suficiente, digamos. ¿A qué llamas acumulado? No entendí.
acumulado de agosto. Sí, Pide el sí, valor sí. de Bueno, acumulado. siempre la información gráfica es mejor. Bien, Tablas numéricas no es deseable. Números sí, cuando ameritan, simplificados. O sea, no pongan los millones con 6 dígitos o los miles de millones con 9 dígitos, 10 dígitos. sí pasa que en nuestro caso el acumulado de agosto es muy distinto al No usen, mensual. no usen el mismo gráfico, claramente. Error típico. Bueno, gracias que lo comentaste. Error típico. Pongo el mismo gráfico, agosto, acumulado agosto. Es más, también pongo diciembre, ya que estamos. Con lo cual me ahorro un montón de cosas. Me quedan 3 valores, de los cuales el segundo es 8 veces el primero, más o menos, en lo que es flujo. Y el último es 12 veces el primero. Una locura. No hay escala que soporte eso. O uso 2 escalas o 3 escalas, que es complicado, o uso 2 gráficos, 3 gráficos. ¿Sí? Desaparece un Claro, gráfico, se pero funde en el otro. ¿Mm? el valor de acumulado de agosto no queda bien en ninguno de los gráficos, salvo que metamos una doble escala. Una doble escala o 2 gráficos, te digo como yo lo he visto. Te muestro primero agosto. Está claro que me fue bien, según el caso, o me fue mal. ¿Está claro? Sí, ¿por qué? Por esto. Listo. Con ese gráfico lo hago un esfumado y superpongo el siguiente, que es el acumulado agosto. Entonces yo me acuerdo, yo de espectador, que me había ido mal en agosto, pero el acumulado viene bastante bien. Entonces me llama la atención, ¿cierto? Bueno, pero yo venía bien, en agosto pasó algo. Ya me explicaron qué pasó. Pero me quedo tranquilo porque el acumulado viene todavía bien, por encima, digamos, del presupuesto acumulado agosto, ¿sí? Entonces digo, bueno, fue en agosto, me lo explicaron por qué, pero el acumulado viene bien. Y la pregunta siguiente es, che, ¿esto viene bien? Pero en agosto pasó algo, ojo, ¿qué va a pasar en septiembre a diciembre? ¿Ese algo se va a repetir o retomamos la tendencia que tenía? Entonces ahí ese gráfico desaparece y fundido aparece el de diciembre. Y ahí me quedó claro la historia. O sea, 3 gráficos, total. Sí, 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 bueno, es una forma de encararlo. Acá no hay recetas, por favor, yo di un ejemplo que yo he visto. Bueno, no hay recetas. Lo que seguro está mal, y vos mismo te das cuenta, es en el mismo gráfico mostrar agosto, acumulado agosto y diciembre. Queda mal siempre. O puedo usar solamente agosto y los otros dos mostrarlos en 2 escalas distintas. Pues siempre puedo usar 2 escalas. Bien, entonces dos Puede, escalas y puede ser confuso, ¿cierto? Busquen la forma más clara. claro, por eso lo que habíamos hecho era ponerlo en un cuadro, diciendo, bueno, el acumulado es tanto y te sale en una ventana. Bueno, los cuadros son válidos si están muy bien hechos y son muy claros. ¿Sí? Si yo tengo que andar buscando los números y buscando las diferencias, no, no. No, son dos celdas que la primera el encabezado acumulado Como de yo agosto no, y como yo no lo he visto, no puedo opinar, pero busquen la forma más clara de transmitir lo que quieren transmitir. Lo listo. importante es tener Entonces, claro qué quiero transmitir. Me está yendo bien, de ahí viene el tema de las conclusiones que les comenté hace un rato. Me está yendo bien, debo transmitir esa idea, o me está yendo mal, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Eso está en las conclusiones. El problema es que el dólar se disparó y teníamos un montón de equipamiento importado y más, tenemos pasivo en dólares. Uf, peor todavía. Ese es el problema. Todo lo demás, las ventas, los costos, está todo más o menos bajo control. Pero tenemos este problema. Teníamos previstas grandes inversiones, gran parte era de equipamiento importado y el dólar se disparó. Ese es el problema. Bueno, ¿qué van a hacer de acá a diciembre? Es lo que pregunta el dueño, digamos, ¿no? Entonces tiene que tener claro qué quieren. Esto es como un libreto, bueno, no sé si ustedes han visto alguna vez un libreto de una película. Está la idea, entonces el libretista, el guionista y el director tienen claro qué quieren transmitir. Y después escriben, con o sin algún libro de base, para transmitir esa idea. Pero si no tengo claro eso, que quiero transmitir al final de la historia, esto es como una historia, en la parte 2, ¿no? Sobre todo, ahí me hago lío, porque transmito ideas
A ver, lo peor que puede pasar es que cuando terminen la exposición, la gente se pregunte, ¿y al final me está yendo bien, mal, regular? ¿Qué pasa? Y ahí está mal. Claramente no cumplieron el objetivo. ¿En qué variables debo fijarme para lo que resta del año? El precio de la soja, el precio del dólar, las restricciones del gobierno, ese tipo de cosas. Profe, otra pregunta, sobre todo para la parte 2. El tema del orden, porque veo que la consigna dice que hay cosas que no deben faltar, por ejemplo, el resultado y no Sí, sé, sí, varias eso tiene más. que estar. Sí, sí, resultado, flujo de fondos y balance, claramente, capital de Sí, trabajo, tiene que inversiones. estar, pero Sí, podamos cambiar el orden, digamos. sí, totalmente. A ver, ¿vieron ustedes que les gusta mucho el cine? Eh, Hay películas de suspenso que empiezan por el final. Yo sé quién mató a quién. Eso lo sé, me lo muestran en los primeros 5 minutos. Y después tienen 1 hora y media más de película. Y digo, ¿y si ya sé? No, porque digamos que la riqueza está en la media hora y media más, no en los primeros 5 minutos. Que es un asesinato. Yo puedo empezar por el final y después contarte cómo llegamos a ese final. O puedo, otro modelo de película suspenso, empezar con una historia medio pava, que después se va complicando y al final desemboca en un final a toda orquesta. Yo monto ese esquema. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Cuentan el final y después van mostrando los que contribuyen a ese final. Mayores ventas, menores ventas, tasa de cambio, inversiones, mercado, etcétera, competencia. O bien van contando una historia desde cero, siguiendo un orden, el orden más conveniente, no el que leímos nosotros, para desembocar en, bueno, y conclusión, estamos así. Y hay que fijarse en esto en los meses que quedan. Bien, se entendió. No todo es, otra vez, no todo es excelente TP1, TP2, TP3, supongamos que lo tenés. No todo es un expositor que es una luz, y era un tapado porque nunca expuso en el año. Y tampoco todo es, tenemos el genio del diseño gráfico y que hace unos slides que mueven por todos lados, etcétera, etcétera. Todo eso junto no hace una excelente exposición, sino tiene un buen desarrollo, un buen guión, digámoslo así. Por eso yo veo algunos grupos muy enfocados en los valores numéricos, porque le dan cosas raras, etcétera. Bueno, que puede pasar. Pero en lo que queda, eso debería estar resuelto ya. O sea, tener números absolutamente confiables, tanto parte 1 como parte 2. Y lo que queda ahora es armar la película, para que el conjunto sea excelente. ¿Queda clara la idea más o menos? Sí, sí, profe. Y Eh, el tema del anexo 1, digamos, no va a ser evaluado porque no está en la rúbrica. O sea, lo completamos solo porque es parte del proceso. claro, claro, parte del proceso. Ujú. Sí, el trabajo práctico son las exposiciones. Detrás de una exposición de 15 minutos, como las que ustedes ven en los videos de YouTube, hay horas de preparación. Horas de preparación. Parece que fuera fácil y que el expositor habla bien y que todo es muy fluido, pero detrás de eso hay horas de preparación. ¿Alguna duda más? De mis grupos, Ailén, Janina. Sí, profe, nosotros teníamos una duda, pero lo etiquetamos hace un ratito en uno de los comentarios. De caja, de que no sabíamos si arreglarla y explicarla oralmente nomás, ¿A qué llamas arreglarla? a mantenerla constante. No, es que hay que mantenerla constante.
Eso es una norma, pero a ver, en esto es muy interesante la pregunta, el resto atienda. La posición de caja final siempre es cero, porque yo no puedo sacar billete donde no hay, y lo que me sobre, si yo generara en un mes determinado, o acumulado un mes determinado, estoy obligado a colocarlo, digamos, ¿sí? O a adelantar pago de deuda, lo que fuera. Pero ahí, en el momento final -1, n-1, a mí me va a sobrar plata o me va a faltar plata. Si me sobra plata, para yo dejar la caja constante, ese mes la voy a colocar. Y eso me afectará el balance y un poquito el resultado. Y si me falta, voy a pediré de corto plazo, un pasivo corriente. Entonces voy a decir, miren, agosto, yo iba a generar 2 millones de pesos en caja, que después estaba previsto, obviamente, colocarlo en un lado, presupuestado. Pero en lugar de eso me faltaron 2 millones. Con lo cual, dejo de tener ese activo financiero, no lo tengo claramente, pero por otro lado tengo un pasivo financiero. ¿Por qué? Bueno, por esto, por lo otro, por aquello. Por ejemplo, tasa de cambio para comprar dólares. Y eso tengo que verlo en el balance. Cuando muestren el balance, tiene que verse como un mayor pasivo financiero, corriente. ¿De acuerdo? Claro, Si eso llamas corregir la caja, está bien. Tenés que, cada mes tiene una posición de caja positiva o negativa, ¿sí? Que ya estaba presupuestada, además, positiva o negativa. ¿Verdad? Que vos la dejaste en cero porque tomaste en el presupuesto, que es todo perfecto, porque el presupuesto tomaste o te endeudaste. ¿De acuerdo? claro, nuestra duda era Sí, te escucho. cuando hacíamos los gráficos en una primera instancia de, por ejemplo, de agosto o del acumulado a diciembre, si arreglaba, o sea, si manteníamos la caja constante y mostrábamos estos gráficos porque vamos a tener nuevas variaciones a partir de esa mantención de caja Sí, constante. bueno, lo que te decía recién, o sea, vos vas a mostrar el flujo de caja antes de lo que vos llamaste corrección. ¿Sí? Corrección de la idea de que algo estaba mal. No, no es que esté mal. Vos en el presupuesto tenías que generabas caja o que consumías caja. Eso lo mantenés, el presupuesto, eso no se cambia, y me comparás eso contra la realidad de agosto. ¿Sí? Bien, Y la realidad acumulada a agosto. Y que eso sea consistente con el balance que me vas a mostrar en tu ratito. O que ya me mostraste, digamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ahora sí, gracias. Oh, la caja se mantiene constante, sí. En ambos casos. ¿Más dudas? Profe, esta noche vamos a ver algún tema teórico No. o también consultas. Esta noche, bueno, lo escribí, esta noche tenemos la exposición de Campana, que la tenía anoche, menos mal porque voy a quedar sin batería antes. La exposición de Coberti, y creo que explico de nuevo lo del parcial, los parciales. Ya a esa altura, si todo está bien, voy a haber publicado ejemplos de parcial práctico. Y cuento de nuevo esto de la rúbrica y hacemos consultas TP4. ¿Sí? O sea que lo nuevo, lo distinto en la noche es la exposición de Campana y la exposición de Coberti, que lo hacemos al principio. Las dos son importantes. La de Coberti es muy importante para algunos de ustedes porque les va a marcar cómo va a ser su entrega del TP4. Profe, ¿puedo hacer una última pregunta con respecto al parcial? ¿Sí? Los temas que entran son decisión, benchmarking e Ah, implementación bueno, de... yo publiqué, bueno, bien por la pregunta, yo publiqué hace unos días, y por indicación de algunos de ustedes, en realidad iba a hacer lo mismo, pero me adelanté, el contenido teórico que entra, pantalla por pantalla.
Así que más que los temas, te estoy diciendo los temas y el material que está publicado en la UB, más obviamente lo de clase, ¿no? Más las exposiciones de los alumnos, que también están publicadas, menos la de Campana. ¿Alguien lo vio eso o no? Lo publiqué y ahí quedó en el aire, Sí, en la nube. sí, profe, Bien, Sí, sí, lo vi. vimos. bien. Además, tengo una pequeña duda sobre benchmarking. ¿Qué Sí, diferencia hay entre funcional y genérico? No me quedó muy claro. no, son dos escalas de lo mismo. El funcional se refiere a funciones similares en empresas similares y el genérico es funciones similares en empresas absolutamente diferentes. Sí, no es relevante la diferencia. Listo, gracias. Bueno, para los que no lo vieron, véanlo porque ahí está lo que entra, ¿sí? Sobre lo cual van a ser las preguntas que les vamos a hacer. ¿Más dudas? Mauro, Mochiaro, Mica, Lauret, consultas. Profesor, tenía una duda. Sí. Por ejemplo, el TP4, nosotros terminamos la presentación, todo el 21 no se toca más. La practicamos antes, resulta que la practicamos después y hay una animación que quedó mal. La dejamos así, Quedó ya no mal. se toca. Quedó mal, Bueno, quedó mal. A ver, sería lo de menos, Mauro. A veces quedan mal la unidad de medida, quedan mal los valores, quedan mal la comparativa, quedan mal las tablas y la suma no me da el total y eso queda mal. Eso tiene su justificación, digamos, el apuro, etcétera. No, como el expositor lo va a saber. A ver, el peor caso, Mauro, es que quede mal y que el expositor ni se entere, y que se entere ahí en el frente junto con nosotros. Eso es dramático. ¿Mm? Ahí nomás en 2 minutos pierden 2 kilos los que están exponiendo. Pero si el expositor lo sabe, porque lo practican, uy, mira, esto quedó mal. Bueno, lo disimula, lo marca, eso ya depende de la estrategia de él, ¿cierto? Si es disimulable, lo disimula. Si es muy evidente y que mejor que ni lo preguntemos, lo marca. También, digamos, sin hacer mucho énfasis, claramente. Todos nos equivocamos en los materiales, pero el tema es tampoco hacer una historia y destacar mi error, eso no lo hagan nunca, ¿sí? Pero bueno, por eso es tan útil practicar antes, porque evidentemente nadie mejor que ustedes mismos para detectar los errores, porque son 4 pares de ojos y conocen, digamos, de qué estamos hablando, y cómo las cosas deberían dar y si no dan porque algo está mal. O tal vez detecten inconsistencias entre un gráfico y otro, algo sube y otra cosa que debería subir baja, y nos vamos a dar cuenta, entonces ya por lo menos improviso una explicación más o menos coherente, ¿sí? Por eso es el valor de practicar mucho antes, entre la entrega y la primera clase de exposición, que es una semana después. Aprovechar esa semana, sobre todo con la ventaja, sobre todo en algunos grupos, que ya saben quién va a exponer. Yo tengo un grupo, por ejemplo, que son 4 y 2 expusieron. Y listo, ya saben qué van a poner. ¿Qué les queda por saber? No saben cuándo van a exponer y no saben qué parte le va a tocar, pero saben que van a exponer. sí, sí, nuestro caso es ese. Somos Bueno, dos y nos entonces, toca pero los bueno, dos. eso es mejor que el grupo que ninguno expuso. Sí, sí, sí. Así que tienen más variables en juego. Ahora bien, si hoy De Coberti nos dice que el grupo que mejor salió calificado, ese grupo va a poder elegir fecha, expositor y tema. Pero es un solo grupo por curso. Bien, bueno, gracias, profe. Bien. Perdón, va a poder elegir siempre que no elija aquellos que ya han expuesto, ¿cierto? Desde ya. ¿Más dudas? ¿Ailén? ¿Dudas? No, profe, ya ni le hizo la pregunta de caja. En realidad, o sea, la pregunta iba más enfocada a si las acciones que nosotros
proponíamos a partir del acumulado de agosto, teníamos que representarlo, digamos, en diciembre, o sea, en el gráfico nuevo. Básicamente, vamos a dar el ejemplo, así como le di un ejemplo a Bertania de resultado, un ejemplo de caja. La posición de caja en agosto puntual, quedó 1 millón por debajo, y bueno, eso generó que tuvimos que pedir. Pero en el acumulado vengo 8 millones por debajo, que también no es la muerte, lo compenso con pasivo, que lo muestro en el balance, ¿cierto? Exceso sobre el presupuesto. La pregunta obvia es, bueno, ¿cómo voy a terminar el año? Con 12 millones por debajo, que más endeudamiento, es más, nos pone en riesgo ya con indicadores de endeudamiento, etcétera, o algo vamos a hacer. Por ejemplo, postergar una inversión, que nos está matando porque el dólar se fue a las nubes y entonces, bueno, decidimos postergar la inversión, si no nos va a ahogar a fin de año, vamos a deber 12 millones de pesos. ¿De acuerdo? Bien, bien, perfecto entonces. Todos los meses se genera caja o se consume caja, no hay vuelta. Perfecto, gracias, profe. Bueno, si no hay más dudas, entonces cortamos aquí. Con algunos nos vemos a la noche. Yo creo que es bueno que se conecte al menos uno de los grupos de la tarde, se conecte a la noche a ver cómo dio el tema de las inversiones. ¿De acuerdo? No le pregunten antes a Oscar de Coberti ni a Sofía Graglia. Ellos ya tienen la instrucción de no soltar prenda, ¿de acuerdo? Así que Profe, van. Ya te preguntan. profe, ya me llegó una foto que hicieron sus cálculos en base a lo que presentó Sofía. O sea que Bueno, están que muy afilados. Y sí, es que hay 2 grupos, 3 grupos seguramente muy interesados. Esos tipos afinan los números. El resto está entregado, bueno, ya está. Tampoco es tan grave. Por lo menos quiere decir que prestaron atención y algo Prestaron atención. aprendimos. Claro, es que ese es el objetivo finalmente, ¿cierto? Pero bueno, siempre damos un premio porque finalmente lo hicieron bien, ¿sí? Entonces, estuvimos muy cerca de que el dólar MEP se nos quede como sin cotización. La Creo que culpa, si la tiene duraba un mes más, la culpa la tiene el gobierno, como siempre que intervienen de todo al MEP. No deja si duraba variable. un mes más, la competencia, no teníamos resultados. Bueno, pero bueno, es interesante porque justamente yo escucho de los comentarios que leí y que fueron calificados. Algunos grupos piensan en términos de el mes que viene, otros en términos del año que viene y otros es lo que importa, que es 15 de octubre, digamos. Uno cuando planifica las inversiones también tiene que cuenta el horizonte de tiempo. Hay de corto, de medio y de largo plazo. Y la otra cosa que me llamó la atención, hoy Graglia exponía que la soja había andado mal, ¿cierto? En forma global. Era así, ¿no? Sí, profe. Bueno, Sí, de y los muchos 11 grupos... activos, sí, por favor, te escucho. no, que de los 11 activos en los que podían armar su cartera de inversión fue el único que rindió de manera Bien. negativa. Y muchos grupos dijeron, porque en abril estaba altísima, de hecho tu gráfico lo mostraba, ¿cierto? Era récord. Entonces decía, uy, la soja es récord. Con lo cual va a seguir siendo récord. Vamos a la soja. Y cuando algo está en valores récord, lo más probable que baje. Por la sequía de acá, por las lluvias allá, por el cambio climático, por China, pero es muy difícil que cualquier activo, lo mismo el Bitcoin, que lo hace más violentamente, se mantenga siempre en valores récord, es más, supere su récord, porque a mí en realidad no me importa si hoy está en récord, me importa cómo va a estar en octubre. Entonces, si hoy es récord, la probabilidad de que sea récord otra vez en octubre más alto que el récord de hoy, y es muy baja. Y si sigue en valores récord, no me sirve porque el rendimiento es cero, pues yo compro la soja, entre comillas, la compré en abril. Entonces la estoy comprando cara. Entonces ese razonamiento llevó a varios a apostar a la soja que estaba en valores récord y que claro, hoy no está en valores récord. Tampoco no es un desastre, pero no está en valores récord. Bien, se cortó la luz de nuevo, así que dejo de transmitir. Hasta la noche.